corresponde hablar de uno de los profesores más emblemáticos de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, de las licenciaturas en Comunicación y Lengua y Literaturas Hispánicas, el profesor Luis Felipe Estrada Carreón, coordinador del Seminario Multidisciplinario en Estudios sobre la Prensa desde 2007, ha participado en diferentes seminarios y cuenta con varias publicaciones. En 2021, espera la publicación de Problemas de Migración y Violencia hacia los hispanohablantes en Estados Unidos. El profesor Estrada ha dejado en alto nuestra casa de estudios, siendo parte de proyectos nacionales e internacionales. El profesor Luis Felipe Estrada Carreón inició su formación académica en la Universidad del Tepeyac en la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. El profesor Estrada logró culminar sus estudios de licenciatura con mención honorífica. Pues me interesaba entrar a la publicidad, pero este, pues, también eran agencias de publicidad, muy cerrado el medio, pero también me empezaba a enterar de cosas del ambiente publicitario que como que no me gustaban, demasiado competitivo, demasiado, no sé, no era algo que me encantara. Y una compañera de ahí de la Universidad de Tepeyac me dijo, oye, fíjate que están buscando personas de comunicación, hombres, para trabajar en el área de comunicación de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo, la CANAPAC, que es la cámara que agrupa a todas las empresas de autotransporte de pasajeros en México, todas las líneas de autobuses. ¿Por qué no vas? Ah, pues bueno. Hice las pruebas, pues nosotros le llamamos, pues no me llamaron en ese momento. Me entré a trabajar de corrector de estilo en el Archivo General de la Nación. Estuve trabajando ahí un tiempo y ya al paso del tiempo me llamaron de la Cámara Nacional de Autotransporte, del área de comunicación, y ahí estuve 4 años trabajando, haciendo la revista en colaboración con el gerente de comunicación, la revista, un boletín de comunicación y la organización de todas las actividades nacionales e internacionales que hacía la Cámara Nacional del Autotransporte. Con el gobierno, obviamente, trabajamos mucho con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, trabajamos mucho con la Secretaría de Gobernación, me tocó ahí conocer a Colosio en esos momentos. Entonces estuvimos trabajando ahí y me salí porque en ese momento, cuando empecé a trabajar ahí en el área de comunicación y sobre todo trabajando en la revista y en el boletín, me empecé a dar cuenta que tenía muchas dudas sobre la cuestión de la redacción. Y en un momento, cuando yo iba a estudiar, a escoger la carrera, pues yo, salvo astronauta, todo lo demás quería estudiar. Yo había pensado estudiar arquitectura, diseño gráfico, también me hubiera gustado mucho estudiar en ese momento una carrera que se acababa de abrir cuando yo salí de la prepa, que era licenciatura en humanidades, arte y humanidades, que se daba en el claustro de Sor Juana. Se acababa de abrir en ese momento el claustro de Sor Juana, pero fui al claustro de Sor Juana y dije, qué cosa tan horrorosa. Estaba todavía apenas empezando. Filosofía, historia, me hubiera gustado estudiar. Y entre esas cosas, yo también había pensado estudiar lengua y literatura hispánicas. Me gustaba mucho la cuestión de lengua y literatura hispánicas. Entonces, en ese momento, decido renunciar a la Cámara porque se había abierto la convocatoria para hacer la maestría en lingüística hispánica en la UNAM. Entonces hice las pruebas para entrar, pues obviamente me cuestionaron mucho de que pues qué hacía una persona de comunicación en el área de lingüística, porque además a mí me interesaba el área de lingüística. Pues ya les comenté que me interesaba mucho eso, consolidar estos conocimientos lingüísticos, y la doctora Elizabeth Luna, que en ese momento era la encargada de la maestría, pues me aceptó. Eso sí, me pusieron 16 prerequisitos, ¿no? Porque como no venía de la carrera de lengua y literatura, pues tuve que estudiar 16 materias antes de entrar a la maestría, 16 materias con los de licenciatura en lengua y literatura hispánicas en CEU. Entonces, obviamente, yo entraba al salón y todo el mundo se quedaba callado porque pensaban que era el maestro, ¿verdad? Porque pues todos eran de primero o segundo semestre. Y entonces hice 2 años de prerequisitos y ya después entré a la maestría en lingüística hispánica. Y la verdad, me encantó. Me gustó mucho la maestría y también
ahí comprendí lo que era la universidad, porque la experiencia que yo había tenido en la universidad privada, pues fue una experiencia muy similar a la preparatoria, ¿no? O sea, yo no, a mí me apantallaba, me sorprendía mucho que los profesores en la Facultad de Filosofía y Letras nos dejaran leer libros que ellos mismos habían escrito. O sea, a mí eso me parecía, no sé, wow, ¿no? O sea, yo jamás me imaginé que un autor de un libro me iba a dar una clase y además el ambiente, las condiciones de trabajo. O sea, yo siempre he dicho que yo en la maestría aprendí lo que era la universidad, porque fue una experiencia muy gratificante en todos los sentidos, ¿no? Tuve oportunidad de conocer a gente muy importante del área de la lingüística, que lamentablemente ya ha fallecido, como el doctor Moreno de Alba, Moreno de Alba, que fue mi profesor, el doctor Juan Miguel López Blanch, que fue el creador de la lingüística en México en la década de los 50, también fue mi profesor de dialectología, que ya falleció obviamente, la misma doctora Elizabeth Luna, que también lamentablemente ya falleció, la doctora Ana María Cardero, que daba clases en la FES Acatlán y que también lamentablemente falleció. Entonces tuve la oportunidad de conocer a mucha gente muy interesante y de repente pues me di cuenta que lo mío era la lingüística, que me gustaba mucho el trabajo lingüístico. Bajo un lente distinto al de sus compañeros de maestría, el profesor Estrada logró conciliar sus estudios en lingüística con sus conocimientos en comunicación. En este proceso, el profesor laboró en el periódico de Atizapán en el área de diseño, gracias a la invitación de la doctora Virginia Medina Ávila, quien además lo invita a la entonces ENEP Acatlán para impartir la asignatura de computación para comunicadores. El profesor Estrada inició su labor en agosto de 1998 con la profesora Rocío Castellanos como jefa de programa y el profesor Miguel Ángel Pineda como jefe de sección. Que tenemos un problema, como este es un plan nuevo, se está haciendo una adecuación porque los alumnos de comunicación van a tener que entrar a los talleres de redacción, pero no se han terminado los talleres de redacción y todavía no se han comprado las computadoras, pero estoy hablando del año de la canica, o sea, de computadoras de... Entonces, pues todavía no está habilitado lo que es el laboratorio de redacción y no se puede impartir en este primer semestre computación para comunicadores porque pues no está el laboratorio donde usted tendría que dar la clase. Entonces, ¿qué le parece? Estamos viendo que usted estudió la maestría en lingüística hispánicas. ¿Por qué no en este semestre, que se va a cambiar de orden las materias, usted da redacción en comunicación y ya para el otro que se inauguren los talleres, ya da computación? Ah, pues órale. Y así es como entré a Catlán. En agosto de 1998 entré a dar redacción el primer semestre y ya al siguiente semestre empecé a dar computación para comunicadores. A pesar de su entusiasmo por la nueva oportunidad de docencia que tenía en Acatlán, el profesor Estrada tuvo complicaciones en sus primeros días como profesor. Pues ese semestre fue muy difícil. ¿Por qué? Porque obviamente yo había dado clases también en el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, que estaba ahí por el Toreo. Había dado 2 semestres de publicidad precisamente en ese instituto, donde ya había dado clases. Yo creo que fui el peor maestro de la historia porque me echaba unos rollos teóricos espantosos que los pobres alumnos yo creo que sufrían mucho. Y entonces cuando entré a Catlán, pues me pasó algo muy, muy curioso. O sea, pues yo llegué y como que yo di por hecho que todos los alumnos iban a estar sentados, callados y que yo iba a dar mi clase. Entonces, en general, sí estaban callados, pero entraban y salían y entraban y salían y arreglaban cosas y volvían a entrar y volvían a salir. Y bueno, yo me ponía de malas. Y cuando les reclamaba, me decían, es que usted nunca nos dijo que no podíamos salir. Pues que me hubieran dicho. Este, entonces, al siguiente semestre, dije, no, ya no me volvió a pasar. Entonces, desde el principio, dije, pues no pueden entrar, no pueden estar saliendo, no pueden estar a ver. Entonces, bueno, los pobres alumnos sufrían mucho.
Creo que también tiene que ver con la inexperiencia, ¿no? Que va uno empezando a ser profesor y que además, pues en ese momento yo tenía veintitantos años, o sea, yo les llevaba 4 años, 5 años a los alumnos y como que siempre también está la preocupación de que te respeten o de que sientas que no se te salga de control el grupo. Y además siempre he sido neurótico, por eso les digo que a mí no me gustan los niños, ¿no? Entonces, la verdad, en esa época todavía no se usaba la evaluación docente, todavía no se instrumentaba lo de evaluación docente, pero yo siempre les pedí a mis alumnos al final del semestre que me hicieran pues una pequeña evaluación, unos comentarios de cómo habían considerado que estaba el curso. Y en general me iba bien, o sea, me decían que pues, les había gustado, que habían aprendido mucho, que esto, que el otro, pero siempre, siempre ponían, pero es que su disciplina es de campo de concentración, es que verdaderamente no puede uno trabajar tranquilo, hay mucho estrés en el salón porque usted es demasiado estricto y no nos dejan ni salir al baño, y bueno, se quejaban amargamente de que mi disciplina era excesiva y de que ellos se sentían estresados nada más de pensar que no los dejaba hacer muchas cosas. Y sí, en parte sí era cierto, o sea, no, nada de que voy al baño y hasta la fecha me sigue pareciendo absurdo esto de que a estas alturas tengamos que salir al baño. Y entonces, bueno, siempre fue el problema, que siempre decían que pues les gustaba y que aprendían, pero que qué barbaridad, que de veras me pasaba, ¿no? Que era demasiado estricto, demasiado intolerante, demasiado, eh, poco flexible en mis reglas. Y pues sí, sí es cierto. La verdad sí era cierto. Pero esto obedecía a que yo también creo, o sea, pues yo venía de escuelas particulares y yo también creo que la educación tiene que ver con la formación. Entonces, para mí sí era importante que los alumnos aprendieran a que pues nadie se muere por estar 2 horas sentado escuchando a alguien, ¿no? Por muy aburrido que esté. Que hay que tener respeto por la gente que está frente a uno. Y como les decía, pues si no les interesa, no entran. Si no les gusta, no entren, pero qué necesidad de entrar a ponerse a chacotear o a ponerse a faltar al respeto y demás. Para el profesor Estrada, lo más importante es sacrificar la comodidad en aras de un bien mayor, y a través de los años, sus estudiantes recuerdan con nostalgia sus clases, pues también consideran que plasmó en ellos elementos clave para la vida laboral. Sí fui muy criticado por los alumnos que pasara lista, que no dejara salir, que los trataba como niños, o que los trataba como si estuviéramos en una escuela particular y que yo no entendía cómo era la universidad. Pero también es cierto que nadie se me murió. Y también es cierto que era la única clase en la que yo sabía que estaban todos los alumnos y que entraban y que se podían quedar callados y que podían comportarse de una manera adecuada. Parece mentira, pero es más fácil que ahora comprenda a mis alumnos, ahora que les llevo más años, que cuando, que cuando les llevaba pocos años, ¿no? Como que también uno va entendiendo ya muchas otras cosas de la relación con los alumnos. Su crecimiento como profesor se vio marcado cuando tuvo la oportunidad de impartir clases en la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. Las diferencias entre ambas carreras le permitieron comprender las peculiaridades en el perfil de sus estudiantes y cómo impactaba en su dinámica de clase. Entonces, en una ocasión, mi amiga Ana María Cardero se fue de sabático y me permitieron dar la clase que ella daba, que era seminario de lexicología y lexicografía. Era un grupo pequeño y pues bueno, ahí empecé a dar clases en letras y ya después me ofrecieron la clase de introducción a la semántica. Y me sirvió mucho dar la clase en letras, en primera para conocerme como profesor y también para entender a los alumnos, porque yo la primera vez que di clase en letras, en introducción a la semántica, digo, era a las 8, bueno, sigue siendo a las 8 de la mañana, que no es una hora decente para dar clases de nada, y mucho menos de semántica, pero yo hablaba y hablaba y hablaba y decía y esto, y los alumnos callados. Pero ¿y ustedes qué piensan? O por ejemplo, cuando ustedes escuchan la palabra fulana, ¿qué?
¿Qué les viene a la mente? ¿Qué significa? Callados. Oigan, pues si hablan español. Entonces yo hablaba y hablaba y nada. Y de veras les decía, oigan, como en sesión espiritista, por favor, si me están escuchando, den un golpe, porque creo que ya se me murieron y no me he dado cuenta. Ay, profesor, pues es que no hablan. Y entonces yo decía, y además faltaban mucho. Entonces empezaba el grupo con 40, no, en ese momento eran menos, con 20 alumnos, 25 alumnos, y terminé el semestre con 15. Entonces yo dije, no, pues soy el peor profesor del mundo, ¿no? O sea, me van a correr de letras después de estos resultados. Y de repente me encontraba a profesores de letras y me decían, ay, Luis Felipe, es que dicen los alumnos que les gusta mucho tu clase, que cómo la disfrutan. Ahí les digo, pues no se nota porque de veras no dicen ni mu. Y además me encuentran en los pasillos y ni me saludan. Ay, no, te admiran mucho y te quieren y les encanta tu clase. Y ahí me di cuenta como si hay un perfil muy claro entre las carreras. O sea, ya después de dar muchos años en letras, pues ya me di cuenta que así son. O sea, que efectivamente participan muy poco. O sea, en comunicación tiene uno que estar, cállense y siéntense, ya, y jajaja, y demás. Y aunque no sepan, levantan la mano y participan. Y en letras, nada, ¿no? Y entonces, cuando entré a letras, pues me empecé a dar cuenta de esta diferencia entre los alumnos de comunicación, los alumnos de letras. Empecé también a valorar mucho a los alumnos de comunicación, porque decía, pues sí, hay que callarlos y me sacan de quicio y me la paso regañándolos y gritándoles, pero realmente son muy participativos. Y los de letras, pues también empecé a entenderlos, a comprenderlos, ya me sentía menos estresado, ¿no? Y siempre era lo mismo, es que les gusta mucho tu clase, pero en el salón hasta los grillos se escuchaban porque, oigan, pues, de veras, pues no es examen, nomás es una pregunta, pero muy pocos, muy pocos participaban. De la misma forma, el profesor Estrada tuvo dificultades que le obligaron a prepararse aún más para sus clases. Porque también les tengo que contar una anécdota muy buena. Cuando yo entré a dar computación para comunicadores, yo no tenía computador en mi casa y no quería tener. Yo me tardé mucho, a mí no me tocó computación en la universidad y yo cuando salí de la universidad no sabía manejar la computadora y además me daba miedo, yo sentía que la manejaba el diablo y que si le apretaba una tecla se iba a descomponer y además como eran carísimas en esa época yo decía, no, pues no. Entonces me daba miedo literalmente acercarme a la computadora y que me fueran a decir que la descompuse. En el trabajo, pues en la cámara aprendí a utilizar la computadora y demás, pero yo no tenía computadora en mi casa. Entonces, cuando me dan computación para comunicadores, pues yo tenía que explicar pues, lo que tenían que hacer en la computadora, pero yo no tenía computadora enfrente. O sea, los alumnos sí tenían la computadora enfrente, pero yo no. Entonces, yo tenía que hacerle como los magos, tenía que aprender. Yo compraba mis manuales de Word y de Excel y de todo, de PowerPoint y demás. Entonces, memorizaba todos los menús y todas las instrucciones. Llegaba antes que los alumnos al taller y hacía, ¿no? A ver si es cierto que lo que el manual decía era cierto. Y ya, sí, sí, salió. Entonces, pues ya me ponía a dar la clase. Entonces, imagínense cómo era mi experiencia en el taller. O sea, yo sufría. Yo sufría porque decía, yo no tengo la más remota idea. Obviamente no era un tema que dominaba. Y de repente me decían los alumnos, maestro, es que no me aparece la opción. Maestro, es que a mí me aparece. Y yo decía, madre santísima, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como, bueno, pues a ver, vamos a ver. Entonces, cuando me dan, en ese momento se llamaba estructura y desarrollo de los medios de comunicación, pues era una materia que me gustaba mucho. Digo, también le sufrí al principio porque pues obviamente hay que estudiarle mucho, no está uno preparado para eso, pero era una materia que me gustaba y a mí la historia siempre me gustó. Entonces, muchos de mis alumnos que habían sido alumnos míos en primero de semestre, en primer semestre en redacción y en computación, porque durante mucho tiempo seguí dando redacción también,
sea, el primero daba computación para comunicadores y el segundo daba redacción. Pues llegaron conmigo a estructura y desarrollo y me decían, ay maestro, es que usted ha mejorado mucho, es que esta clase le sale mejor, se ve que ha mejorado mucho. Y pues no, no creo que haya mejorado tanto, sino que pues me sentía más seguro, me sentía más confiado en una materia que me gustaba, que me parecía más cercana a mi interés que la de computación. Entonces todo el mundo me decía, ay, maestro, lo felicito, ¿eh? Ha mejorado muchísimo, es mejor maestro. No, pues muchas gracias. Después de muchos años de haber impartido las asignaturas de redacción y computación para comunicadores, le ofrecieron las asignaturas de estructura y desarrollo de los medios en la licenciatura en comunicación e introducción a la semántica y análisis lingüístico de textos en la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas. En 2005 se abrieron concursos para la definitividad de estas asignaturas, donde concursó para las materias de estructura y desarrollo de los medios, siendo este uno de los momentos clave que lo formaron como profesor al poner en reflexión su futuro en la docencia y su impacto en el estudiantado. Y el otro momento también, yo creo que un momento clave para mí ha sido, bueno, ha habido dos momentos que me han hecho así como que pensar mucho sobre el trabajo docente. El primero tuvo que ver con una lectura que hice de George Steiner. A mí me gusta mucho George Steiner. Y en una ocasión precisamente iba a cumplir 10 años en la FES Acatlán, estamos hablando de 2008, y le compré el libro Las lecciones de los maestros. Lo empiezo a leer y verdaderamente ha sido un libro que me ha impactado. Que cuando yo terminé de leer Lecciones en los maestros, sí de repente dije, pues es que soy un fraude. Verdaderamente yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no sé si merezca siquiera la medalla de 10 años de la FES Acatlán, porque George Steiner eh, hace una reflexión sobre lo que es la docencia y además hasta qué punto nosotros somos capaces de enseñar algo. Entonces él habla con mucha claridad sobre cómo se ha burocratizado el trabajo de la enseñanza. Y dice, y hemos perdido de vista, tanto alumnos como profesores, esta idea que apasionaba a los griegos antiguos de qué significaba enseñar, ¿no? Este misterio que implica el que si es capaz uno de transmitir un conocimiento a otro. Aunque de veras nosotros pudiéramos transmitir el conocimiento, ¿qué es lo que transmitimos? Transmitimos información, transmitimos formas de ver el mundo, métodos de pensamiento, transmitimos actitudes, intereses. ¿Qué es lo que se supone que debemos dejar en los alumnos? Entonces, ese momento para mí fue crucial. O sea, yo pasé a recibir mi medalla de 10 años, que era la primera medalla que te dan por antigüedad en la UNAM, con sentido de culpa. Yo decía, quién sabe, yo no sé si me lo merezca y la verdad, yo quería llamarle a todos mis exalumnos y decirles perdónenme, fui un loco y la verdad no sabía lo que hacía. El segundo momento que marcó la carrera en docencia de Felipe Estrada viene tras la reflexión en su participación en el proyecto de comunidades de aprendizaje, en donde las condiciones de sus estudiantes eran adversas. Desde entonces, hace que valga la pena el esfuerzo de sus estudiantes. Y el otro momento que fue también para mí como una revelación, así como la de San Pablo que creyó en Cristo, fue en otra ocasión que me invitaron, cuando yo estaba en la coordinación de investigación de ahí de Acatlán, me invitaron a una serie de pláticas que estaba llevando a cabo la Secretaría General de la UNAM para instrumentar un proceso de lo que se llamaban comunidades de aprendizaje. En ese momento, la Secretaría General de la UNAM estaba impulsando este modelo, ¿no? de crear comunidades de aprendizaje como una manera, pues, de fomentar los grupos de investigación, de fomentar el trabajo colaborativo en el ámbito académico. Y de repente pasó un hombre que lamentablemente no recuerdo su nombre, porque pues de eso que está uno escuchando como quien oye llover, y este hombre había sido la persona que había instrumentado este modelo de comunidades de aprendizaje en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces él nos empezaba a comentar y a decir,
No, pues es que fíjense que, pues ustedes en la UNAM se quejan de que no hay condiciones, de que pues no hay dinero y demás, pero ustedes están en la gloria, ¿no? Hay muchas áreas en la República Mexicana que no llegan ni a escuela. Hay muchas áreas que ahora sí, como diría Fox, ni los profesores rurales quieren ir, ¿no? O pueden ir. Hay lugares donde hay 5 niños en una ranchería y no se costea y no hay dinero para pagar a profesores. Uno siempre piensa, pues pobres, pobres niños, ¿no? O sea, todo lo que han tenido que hacer y yo no sé, todo lo que han sufrido, todo lo que han tenido que pasar para estar sentados aquí escuchándote, dándote una clase. Y tampoco lo puedes evitar. Dice, pero entonces lo único que le queda al profesor es que más allá de lo que el niño haya tenido que hacer para llegar a estar sentado ahí, más allá de que el niño venga sin comer, que haya caminado 5 horas, que su papá lo golpee o no quiere que venga a estudiar y demás, pues el niño ya está ahí sentado. Y lo único que puede hacer uno es que valga la pena lo que tuvo que hacer ese niño para estar ahí. Finalmente, el profesor Luis Felipe Estrada Carreón envía un mensaje al estudiantado. Pues normalmente el mensaje que me gusta, que procuro transmitir, pues es esta idea de que tienen la oportunidad de hacer muchas cosas, de tomar decisiones importantes en su vida y que esto no nos debe dar miedo, sino que al contrario es algo importante para que nosotros nos podamos desarrollar. Y también que tenemos solo una oportunidad para hacer las cosas bien, porque en ocasiones nos contenemos, en ocasiones decimos, pues es que después, es que no, pues ahorita para qué, o cuando haya un mejor momento voy a echar toda la carne al asador. Y la verdad nunca sabemos si va a haber un mejor momento, nunca sabemos si va a haber un momento después y la única oportunidad para hacer las cosas bien, para hacer cosas que nos satisfagan, para hacer cosas que nos gusten y que llenen nuestra vida de satisfacción es ahorita. Pero eso solo lo podemos hacer si somos honestos con nosotros mismos y si tenemos claro qué es lo que queremos, qué es lo que verdaderamente nos gusta. Más allá de lo que nos han dicho que debe ser, más allá de lo que nos han dicho que esperan de nosotros, realmente qué es lo que nosotros queremos hacer de nuestra vida, qué es lo que queremos desarrollar en nuestra vida y pues sobre eso, ¿no? No hay otra más que hacer lo que uno tiene o quiere hacer para sentirse bien y la otra es que pues nada se logra que valga la pena sin esfuerzo. Mucho del vacío, mucha de la angustia que vivimos en la actualidad se debe precisamente a que estamos acostumbrados a una satisfacción inmediata, a el menor esfuerzo, a manejarnos de una manera muy pasiva ante la vida. Y yo creo que la pandemia lo que nos ha demostrado es que pues es importante echarle ganas, ocuparnos, hacer algo por nosotros y para nosotros, y pues con ello llenar nuestra vida a partir de la satisfacción que tiene el que nosotros podamos ser creativos. Y que en ocasiones eso se ha dejado de lado, ¿no? Ya la gente ya no hace crochet, la gente ya no toca el piano, la gente ya no hace casitas para los pájaros, la gente ya no hace bordados en las sábanas, y eso, por muy absurdo, por muy inútil que nos parezca, es ser creativos, es el sentirnos que con nuestras manos, con nuestra mente, con nuestras capacidades, podemos producir algo. Y para los seres humanos es importante que veamos el producto de nuestro trabajo. Muchas veces en lo intelectual no se nota, pero cuando ve uno un libro, cuando ve uno y puede uno decir con orgullo, esto lo hice yo, de veras se siente una satisfacción muy grande y eso hace que encontremos nuestro lugar en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues yo siempre eso es lo que les digo a los alumnos, las calificaciones no importan, de veras a nadie les importa si fueron los mejores estudiantes de México, si sacaron la medalla Gabina Barreda, eso a nadie le importa más que a ustedes y a sus papás. Lo que va a importar cuando salgan es lo que saben. Y lo que saben se demuestra trabajando y haciendo, no se demuestra ni con ningún papel ni con ningún diploma. Entonces, que también nos concentremos a aprender y aprender el aprendizaje tiene que ser para aquí y para ahora. Si yo aprendí algo, me tiene que transformar ahorita, mi manera de ver el mundo ahorita.
El aprendizaje no es para cuando empiece a trabajar. El aprendizaje no es para usarse de lunes a viernes en horas de oficina. El aprendizaje tiene que ser algo que transforme nuestra vida, que enriquezca nuestra manera de entender el mundo y que nos ayude pues un poco a conocernos mejor y a sentirnos a gusto con nosotros mismos. Eso es lo que yo les diría y lo que trato de decirles siempre a mis alumnos.